Ok. Ustedes saben entonces que esta es una clase exclusiva para ustedes, cuarto medio A. Y vamos a hablar de este, como les decía, clásico teatral, como dice este afiche, de Alejandro Sivikin, La Remolienda. Aquí tenemos dos afiches justamente de esta obra para que vean el paso del tiempo en cuanto, ¿cierto?, a las representaciones que ha tenido. O sea, de hecho, es una de las obras más representadas en el teatro, en Chile como teatro, ¿cierto? En teatro profesional, ¿cierto? Con actores de primer renombre, ¿cierto? Los primeros actores nacionales, qué sé yo. También teatro aficionado, colegio, qué sé yo, en las universidades. Incluso hasta vi por ahí una representación de las tantas que hay de un club de ancianos, club de abuelitos, ¿cierto? De tercera edad, que también hizo la Remolienda. Así que es una obra de las más representadas. Clase 23 de jueves 23 y mañana viernes 24, donde vamos a hacer una actividad en clases. A propósito, ¿cierto? Para que vayan subiendo su notita también. Ok. La actividad entonces consiste en contextualizar la obra de Alejandro Sivikin, La Remolienda. El propósito es que podamos aplicar como estrategia de comprensión lectora esta idea, ¿cierto?, de la contextualización, del análisis, por supuesto, también de la interpretación, tanto como del reconocimiento de algunos elementos dramáticos que se supone que tiene esta obra por ser una obra dramática. ¿Se entiende? Así que desde el balcón, desde el palco, ¿cierto?, de este teatro vamos a ver esta obra en particular. El objetivo que se activa es uno solo, ¿cierto? Que es el objetivo 1, que tiene que ver con la formulación de interpretaciones. En este caso, ¿cierto? En esta clase, porque La se supone que, profe, hola, en la prueba se supone que también están activados los objetivos 6, si no me equivoco, que tiene que ver con la producción textual, y otro tanto que tiene que ver con la investigación, porque tienen que hacer una pequeña investigación para responder, ¿cierto? Por eso la prueba está abierta con tiempo ilimitado, para que ustedes puedan, ¿cierto?, googlear al mismo tiempo que van haciendo la prueba, buscando información para poder responder bien a la pregunta que aparece aquí en esta presentación como comodín, para que tengan una ventaja en relación a este trabajo de investigación. ¿Ya? Ok. Vamos entonces al grano. El autor, Alejandro Sivikin. ¿Quién es este Alejandro Sivikin del que tanto he hablado hasta ahora? De tanto lo he mencionado. Alejandro Sivikin Campano, ¿cierto? Nació en Rengo el 5 de septiembre de 1934 y falleció el año pasado, ¿cierto? El 5 de marzo, en circunstancias no de la pandemia, ¿cierto? No enfermo de coronavirus, pero sí por su avanzada edad, pues estamos hablando de una persona bastante longeva. Fue dramaturgo, director, actor de teatro chileno, preferentemente, ¿cierto? Autor de más de 40 obras de trascendencia nacional e internacional y galardonado, ¿cierto?, también con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile, ¿cierto?, del año 2017, entre otros premios que recibió por su trabajo, ¿cierto?, más de dirección y de producción dramatúrgica. Fue esposo, cónyuge, ¿cierto?, de la actriz Bélgica Castro, con quien, ¿cierto?, estuvieron casados harto tiempo, o sea, en 1961 al 2020. De hecho, curiosamente, porque Alejandro Cívico, ¿cierto?, se descompensa, el 4 de marzo, fallece el 5 de marzo, ¿cierto?, aquí en Santiago, y Bélgica Castro como que también se descompensa, ¿cierto? Bueno, debe ser por la tristeza, no sé, alguna explicación debe haber ahí, y fallece al día después. Así que alcanzaron a enterrarlo juntos, hicieron una ceremonia fúnebre bien bonita, fue mucha gente, a pesar de lo triste que es, obviamente, perder a alguien de tanto peso, ¿cierto?, intelectual y cultural para nuestro país. Tuvieron una despedida, digamos, digna de quienes fueron, digo, estas dos personas, la actriz Bélgica Castro, ¿cierto?, y nuestro Alejandro Sivikin. Nuestro, digo, porque estamos revisando su trayectoria. Eh, También, un dato súper importante también fue amigo y colaborador de Víctor Jara durante casi 2 décadas.
Esto no quiere decir de que haya estado, ¿cierto? 2 décadas junto a él y después, ¿cierto? Como se dejaron de ser amigos. Recuerden que Víctor Jara muere en circunstancias, ¿cierto? Del golpe de Estado eh, en, creo que 23 de septiembre, por ahí, ¿cierto? De 1973 en el Estadio Nacional. Bueno, se supone apresaron, ¿cierto? Lo llevaron y torturaron en el Estadio Nacional y, o el Estadio Chile, perdón, Estadio Chile. Y encontraron su cuerpo en otra parte, o sea, en un peladero por allá, quién sabe dónde. Así que por eso se vio abruptamente interrumpida, ¿cierto? Esta amistad y esta colaboración entre estos dos grandes artistas. Ahí está, ¿cierto? Una imagen de la última etapa de Alejandro Sivikin, a propósito. Y esto, ya, apuntando, ¿cierto? Justamente esta colaboración con Víctor Jara. ¿Y por qué es tan importante Víctor Jara no sé si cachan de quién estoy hablando, ¿cierto? Cantante nacional, cantautor nacional. Bueno, la alianza entre Sivekin y Víctor Jara fue para ambos el inicio de un camino de consolidación profesional. Uno como dramaturgo, o sea, Sivekin como productor dramatúrgico, ¿cierto? Y el otro como director teatral, o sea, como director de la ejecución de estas obras dramáticas. Aquí tenemos una diferencia entre una obra dramática, que es el texto, ¿cierto? La producción textual, de eso se encargaba Sivekin, y Víctor Jara, en esta colaboración que tuvieron, ¿cierto? Al principio, se encargaba de llevar a escena, ¿cierto? Al teatro, con actores y todo lo que significa, ¿cierto? La representación escénica, las obras de su amigo Sivekin. Ahora, Jara ya había dirigido, ¿cierto? Parecido a la felicidad, otra obra dramática, ¿cierto? De Alejandro Sivikin, del año 1962. Sivikin le ofreció la recién escrita también Ánimas del Día Claro, ¿cierto? Y Jara también se la dirigió. El éxito de estas obras anteriores y la amistad que había entre ambos creadores motivó a Alejandro Sivikin a seguir entregando sus obras recién salidas, ¿cierto? A Víctor Jara para que él fuera el director de la producción teatral. Así nace, ¿cierto?, en esta colaboración, esta la remolienda. Comedia con matices folclóricos, obviamente por la influencia de Víctor Jara también, que motivó y volvió, ¿cierto?, fundamental, motivó, digamos, las posteriores producciones que tienen que ver justamente con este mundillo, ¿cierto?, medio oscuro de las quintas de recreo, de las casas de remolienda, ¿cierto?, del campo específicamente, de la parte como picarona del chileno, eh, y también se volvió como pieza teatral, ¿cierto?, fundamental en nuestro país. El proyecto entusiasmó tanto a Jara, ¿cierto?, dice el texto, que también compuso la música para esta obra. De hecho, en Spotify si ustedes ponen la remolienda, ¿cierto?, les van a salir las piezas musicales que se utilizaron originalmente, ¿cierto?, para esta representación teatral por allá, por 1965. El director Joaquín Eizaguirre, ¿cierto? Adaptó esta obra al cine. De hecho, hay una película que se llama La Casa de Remolienda o algo así, o La Remolienda, algo por el estilo, en el año 2006, versión que vio Alejandro Sivikin. Vamos a contar la anécdota, ¿cierto? Y que obviamente no le gustó. No le gustó cómo transformaron su obra teatral, ¿cierto?, en cine. Pero se entiende que esas licencias de interpretación artística son también parte del ejercicio, obviamente, de- de creación. Así que, bueno, por mucho que se haya enojado, hay otro producto a propósito de esta misma creación. Es un hijo, malo no, ¿cierto? De esta producción en particular. Ojo con la película, porque si ven la película como una referencia, la pueden tener como tal, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver esencialmente, ¿cierto?, con lo que es la obra de Alejandro Sivikin. Y esto es lo destacado, ¿cierto?, de esta presentación. Comedia con matices folclóricos. No quiere decir que sea una obra folclórica propiamente tal o musical, sino que es una comedia con aspectos, ¿cierto?, folclóricos, esencialmente la música. Pues, de hecho, la Yola, uno de los personajes, ¿cierto?, de la obra, interpreta o se entiende que ella es cantora, ¿cierto?, por así decirlo,
anda con su guitarra, qué sé yo ahí. Em, Dependiendo del montaje teatral, a veces se interpretan los textos, porque salen canciones dentro de la obra dramática. Y dependiendo del montaje teatral, a veces se interpretan, ¿cierto? Esos pasajes musicales, esas canciones que salen por ahí, cuando le canta, ¿cierto? A la Chepa a propósito, cuando está como media bajonía. Creo que en el acto, eso es en el acto 2 si no me equivoco, segundo acto. Bueno, aquí tenemos justamente una imagen también de esa época, de esa colaboración entre estos grandes artistas. Víctor Jara, aquí en la orilla, ¿cierto? De la banca, la orilla a mano izquierda de ustedes, ¿cierto? Después está Sergio Zapata, escenógrafo. La diseñadora teatral, Bruna Contreras, es la que encargaba el vestuario, ¿cierto? De las cortinas, de los manteles, en el caso, ¿cierto? Etcétera. Y Alejandro Sivikin, ¿cierto? El dramaturgo. O sea, un trabajo de colaboración entre estos cuatro grandes artistas. La parte musical, la parte de dirección, la parte escénica, la escenografía propiamente tal, la iluminación, todo eso. La diseñadora teatral, que tiene que ver esencialmente con el vestuario, entre otros aspectos del diseño. Y don Alejandro Sivikin detrás de los lápices, por así decirlo. ¿Ya? Una imagen feliz. La obra y el estreno. Esto es súper importante porque toda la información, obviamente, que está contenida en esta presentación es vital, datos vitales, ¿cierto?, para poder responder la prueba. La Remolienda, dice, es una obra de teatro chilena, lo sabemos, ¿cierto?, escrita por Alejandro Sivikin, perdón, ya lo sabemos también, y dirigida originalmente por Víctor Jara. La obra fue estrenada el 8 de octubre de 1965. Ahora, en el marco de esta producción, se entiende que Alejandro Sivikin se inspira en su propio contexto. O sea, estamos hablando de la época, porque lo que hace siempre el teatro, a menos que sea un teatro como de costumbres, por así decirlo, es reflejar un momento de la sociedad tal, como tomar una muestra de la realidad. Y esto es una muestra, esta obra en particular es una muestra de la realidad de ese entonces, estamos hablando de 1965, 1960, ¿cierto? Por ahí. Entonces, claro, porque ustedes van a decir, ¿cómo puede haber gente tan desconocedora de los avances tecnológicos? O sea, ¿cómo una persona va a ser tan ilusa de decir el camino duro, en vez de decir, ¿cierto? Que era una calle pavimentada, o sea, del pavimento. Dicen ellos camino duro, ¿cierto? Intentan como cortarlo con un cuchillo, así como bien guaso, vamos a ver el término que se utiliza en la obra. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Josefa? ¿O no? ¿No? Ok. Entonces, estrenada en ese año y ambientada también, ¿cierto? Por esa época. Se entiende que en esa época, en 1965, piensen, por ejemplo, aquí en Santiago, Puente Alto prácticamente era campo, po. O sea, más campo de lo que hoy día Pirque. La Florida, ¿cierto? O sea, básicamente Santiago estaba circunscrito al anillo de Américo Vespucio. De hecho, en la calle Américo Vespucio, en esa época, circunvalación Américo Vespucio, ¿cierto? Era como límite de la ciudad. Hasta ahí llegaba Santiago, urbanizado, ¿cierto? Después de Américo Vespucio, o sea, piensen que Américo Vespucio está en el 14 de la Florida, más o menos, del 14 de la Florida para acá, para Puente Alto, todo esto era chiquero, campo, ¿cierto? Bueno, aquí mismo, habían canales, muchos árboles frutales, mucho campo, ¿cierto? Agrícola, de territorio, ¿cierto? Agrícola preferentemente, y del tren, po, que había un tren que cruzaba, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como Puente Alto. De hecho, Puente Alto era una estación de tren, así de rural. Era Chile en 1965. Entonces, imagínense en Curanilape, ¿cierto? Ahora ya por donde el diablo perdió el poncho, en la novena región, ¿cierto? Creo que en la novena región, la región de la Araucanía, por allá. eh, Más precario tiene que haber sido, ¿cierto?, la vida específicamente en cuanto a tecnología, electricidad, telefonía, ¿cierto?
y también, obviamente, bueno, todo lo que significa los autos, qué sé yo, todo lo que se menciona en la obra que parece como que fuera de otra época, así como de otro siglo incluso, y en realidad estamos hablando de hace un par de décadas atrás nada más. En la historia del teatro chileno del siglo XX, La Remolienda es una de las obras más representadas o con más montaje profesional y aficionado que ha tenido, ¿cierto? Siguiendo con ella, ¿cierto? También la clásica Pérgola de las Flores. Son como las dos obras más representadas, más hechas o llevadas, ¿cierto? A las tablas. ¿Ya? Con eso creo que aquí justamente una imagen de este montaje original. Ahí está. Creo que ella es Bélgica Castro, si no me equivoco, la actriz. Y algunos de los grandes actores que interpretaron, ¿cierto? Esta primera, este primer estreno, digamos, de la obra. Esta foto es de 1965. Ok, y esta también. Aquí está el elenco completo. Fíjense lo que decíamos, ¿cierto? Que están la parte, digamos, actoral, la parte musical de dirección. Ahí está Víctor Jara, ¿cierto? Aquí está Alejandro Sivikin, aquí sentado de lente y corbatita. Y el resto, todo el elenco actoral. Creo que, no sé si está Zapata por aquí, ¿cierto? Que el escenógrafo. Esa es la escenografía original, ¿cierto? De esta obra. De ahí se toman las referencias para hacer los siguientes montajes. Pues, ¿entienden? Vamos al argumento. Voy a ver el chat antes de... Ah, sí, no, perdón. Sí, no, está bien. No hay problema, Emilio. Espero que no se haya perdido mucha información. El argumento, dice. Entonces, el argumento. Doña Nicolasa, por una parte, ¿cierto? Doña Nicolasa, viuda campesina, va con sus tres hijos ingenuos hijos, ¿cierto? Es más que brutos, son ingenuos, al pueblo, perdón, de Curanilapi, que se supone que es como la última chupada del mate para ellos, o sea, ellos viven en un sector mucho más rural y mucho más rústico, ¿cierto? Que Curanilapi, que ya es un pueblo con ciertos matices de, de- de precariedad en general, ¿cierto? Cercano a Villarrica, cercano a Villarrica, o sea, bueno, por allá, creo que es de la región, si no me equivoco. Inspirada por las referencias de su marido fallecido sobre la vida en la ciudad y con la esperanza, ella, ¿cierto?, de encontrar un nuevo amor, una pareja para ella, ¿cierto? Y que fuera también padre para sus hijos. Aunque esto no es tan relevante, ella no lo plantea así, pues entiende que se infiere, ¿cierto?, que es importante porque se supone que sus hijos también se han criado prácticamente con ella desde su adolescencia y tienen obviamente un montón de dudas y cosas. Entonces ella necesita también a alguien que la ayude en esa materia, digamos, como un papá, en la parte más masculina, ¿cierto? Los jóvenes no conocen el pueblo, nunca han ido. Ya tienen más de 20 años y nunca han ido al pueblo. ¿Ya? Tanto sí que se maravillan con estos adelantos tecnológicos, como pueden ser el pavimento, ¿cierto? Yo les comentaba recién, que intentan incluso cortar el suelo con un cuchillo y se le rompe el cuchillo, y la luz eléctrica. Cuando llegan al pueblo, se albergan en un prostíbulo, creyendo ellos que han llegado, ¿cierto?, a una posada respetable o quinta de recreo. Generalmente los prostíbulos en la época, y todavía se dan, ¿cierto?, esta idea de que de ahí viene la palabra remolienda, lo voy a destacar, ¿cierto? Se daban que, bueno, los molinos en general, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, en Europa incluso, los molinos, antes de que llegaran los españoles a América, los molinos en general estaban fuera de las ciudades, ¿cierto? Porque como los campos agrícolas llevaban el trigo a estos lugares que estaban generalmente como más cercanos a los campos agrícolas, fuera de la urbes, digamos. Em, y los molinos se empezaron a transformar de a poquito en ciertos lugares donde la gente también iba, entre otras cosas, a hacer como, a tener su canita al aire, qué sé yo. Entonces, las casas que estaban cerca de los molinos se empezaron a llamar casas de remoliendo. De ahí viene la idea, ¿cierto? Después la palabra remoliendo. Y de ahí también, ¿cierto? Viene esta idea de tener como un poco aislados, ¿cierto? Estos lugares como perniciosos, como los barrios rojos, por así decirlo, ¿cierto? Eh,
y se estila todavía, ¿cierto? Que muchos prostíbulos como funcionan, ¿cierto? De manera clandestina y generalmente fuera del centro, por así decirlo, ¿cierto? De las urbes. Así que por eso el nombre, ¿cierto? De remolienda en particular para este tipo de prostíbulos o burdeles, ¿ya? Pero ellos creen que llegaron a una posada respetable, ven las mesas, qué sé yo, y tienen como una confusión con respecto al lugar en el que están, pero la mamá rápidamente, ¿cierto?, les dice que en realidad están en un lugar así como una especie de quinta de recreo o posada, ¿ya? Profe, entonces las remoliendas son los prostíbulos. Las remoliendas se les llama así, ¿cierto?, a los prostíbulos. Exacto. Ahora, Ah, ya. hay las tres jóvenes, este es por otro lado, ¿cierto? Las tres jóvenes que prestan servicios de prostitución en la casa que regenta doña Rebeca. Ahí tenemos las dos doñas, ¿cierto? Doña Nicolasa, por un lado, con sus tres hijos, doña Rebeca con sus tres, comillas, hijas, aunque ella dice hijas adoptivas, pero en realidad no son más que sus empleadas, ¿cierto? Sexuales, por así decirlo. Ven en estos jóvenes, jóvenes e inocentes muchachos que acaban de llegar al prostíbulo la oportunidad para encontrar finalmente, ¿cierto?, un marido. Cada una de ellas, ¿cierto?, son tres mujeres y ven en estos tres hombres la posibilidad, ¿cierto?, de casarse, de ser como, entre comillas, rescatadas de ese lugar y vivir una vida, entre comillas, también más lícita. Esto ocasiona, obviamente, innumerables enredos, por eso es una comedia, una comedia llena de equivocaciones, de enredos, de situaciones como jocosas, y coincidencias también, o sea, mucho, como se dice por ahí, deux máquina, el término, ¿cierto?, que se refiere justamente como tópico como idea literaria, ¿cierto?, a que todo se resuelve como mágicamente, como justo estas coincidencias felices. Bueno, entre estas dos hermanas, Nicolasa y Rebeca, que se reencuentran justamente en ese lugar. Como, mira las coincidencias. La acción se desarrolla obviamente en un marco cómico, hasta que finalmente los jóvenes perdonan porque hay una situación ahí de este enredo, se va esclareciendo y ellos se van dando cuenta, obviamente, dentro de su ingenuidad y también dentro de la mentira que inventan, ¿cierto?, estas chiquillas para ser cómplices de doña Rebeca, en una treta que vamos a explicar más adelante. Se van como revelando las verdaderas identidades, por así decirlo, de estas chiquillas y los muchachos, ¿cierto? Igual, a pesar de todo, y de su ingenuidad y su brutalidad, entre comillas, como campesinos, las perdonan y se van a vivir todos juntos, ¿cierto? Al campo, formando tres parejas felices. Podríamos decir que estas dos representaciones, ¿cierto? Por un lado, doña Nicolasa con sus hijos y doña Rebeca con sus, comillas, hijas, ¿cierto? O sus sirvientas, aquí están todos, son las fuerzas en pugna, ¿ya? O sea, esto es el conflicto, básicamente. Lo voy a explicar a continuación, pero cuando hablo de fuerzas en pugna, podemos decir que una, en este caso la doña Nicolasa y los hijos, por representar valores positivos, ¿cierto? La ingenuidad es un valor positivo. eh, Son los protagonistas, podríamos decirlo así, ¿cierto? Y doña Rebeca y las prostitutas que trabajan para ella serían como las antagonistas, ¿ya? Porque ellas mienten y hacen todo esta maraña, ¿cierto? Este enredo, pero lo vamos a ir diciendo, aclarando para que no se vayan a confundir. Recuerden que esto es una comedia, así que los malos no son tan malos, ¿cierto? Y generalmente estos malos se rehacen, por así decirlo, como que se corrigen, ¿cierto? Evolucionan positivamente. Y los buenos también se sacan las vendas del ojo y tienen un poquito más de perspectiva con respecto a las cosas, ¿ya? De hecho, esta escena es muy buena porque ellos están ahí sentados contando, porque se ponen como a divertirse, ¿cierto? Una de las interpretaciones que encuentran ahí es em, hacer adivinanzas. Hay una serie de adivinanzas que son bien picaronas por parte de las muchachas y bien ingenuas, ¿cierto?, por parte de los chiquillos. Y cuando los niños, o sea, los niños, los muchachos se dan cuenta del tono de las adivinanzas de ella, empiezan también a lanzar adivinanzas medias picaronas.
Mucho doble sentido, a propósito también de lo que quiere decir esta historia. Esta historia contada con estos diálogos. ¿Ya? Ok, el conflicto. Vamos al conflicto ahora. Ya sabemos cuáles son las fuerzas en pugna. ¿Cuál es el conflicto entonces? El conflicto es justamente cuando chocan estas dos fuerzas en pugna. El principal conflicto, vamos a decirlo así, ¿cierto? Es, espérenme un chiquitito, voy a hacer un aro, porque parece que tengo un problema aquí técnico. Vamos a ver. Ya. Entonces el conflicto, volviendo a la clase, el principal conflicto, porque hay varios conflictos chiquititos, ¿cierto? Ahí los voy a ir revelando. El principal conflicto es cuando doña Nicolasa, ¿cierto? Los hijos de doña Nicolasa se enamoran de los hijos, de las hijas, entre comillas, porque se hacen pasar por hijas de doña Rebeca, porque doña Rebeca les pide, ¿cierto? Urde una triquimera, porque ella como se cortó la luz, ¿cierto? En prácticamente todo el pueblo, un desperfecto técnico, entonces ella llama a la compañía eléctrica qué sé yo, y justo se encuentra con don Renato, que es como el encargado de la luz eléctrica, es como de la compañía eléctrica en particular. Y don Renato era un antiguo amor de ella, o sea, las coincidencias. Justo, y se ponen a conversar, que se reconocen el uno al otro, y ella le dice que o sea, perdón, él le dice que la iba a ver al lugar donde ella está, ¿cierto? Ella da sus referencias, qué sé yo, y todo el cuento. Entonces, como ella no quiere mostrarle a su amado, ¿cierto? Su antiguo amor, que es la regenta de un burdel, se hace pasar, ¿cierto? Por una viuda, ¿cierto? Que tiene 3 hijas, ¿ya? Entonces, como estos chicos se enamoran de ella, de las chiquillas, ¿cierto? Y se supone que entre doña Nicolasa y doña Rebeca hay un vínculo de sangre, ¿cierto? Ellas son hermanas, pasarían inmediatamente, ¿cierto? Sus hijos, los varones, ¿cierto? Y sus hijas a ser primos, y por tanto no se pueden casar, po. O sea, o sea, sabemos que hay gente que igual siendo primos se casan, incluso los nobles y todo, pero ellos son gente de campo, ¿se entiende? Y tienen una moral un poco diferente, entonces como que se prohíben esa posibilidad de casarse. ¿Ya? Ok. Los otros conflictos son, y ahí está el enredo, ese es el principal conflicto, digamos, el que se teje en esta obra. Pero hay otros tantos más, como por ejemplo, la relación que tiene doña Rebeca con don Renato, ¿cierto? Que es interrumpida al principio del segundo acto o al final del primero por doña Nicolasa. De hecho, don Renato cuando va a llegar al prostíbulo, ¿cierto? O sea, creyendo que es la casa de su amada, se encuentra con doña Nicolasa y como son más hermanas, se parecen, ¿cierto? La confunde como no hay luz eléctrica tampoco, entonces está todo iluminado con vela, entonces él la confunde con ella y le coquetea, ¿cierto? Le coquetea como descaradamente, pues. Entonces ella como que no se acuerda de él, así, hasta que de repente hacen referencia a un evento que le pasó a ella, entonces ahí él dice, oh, pero eso sí le pasó a mi hermana, ¿cómo? Sí, ahí cacha y justo aparece doña Rebeca y esclarece, ¿cierto? Este enredo, breve conflicto que se mantiene un poquito una tensión entre las hermanas, pero después se resuelve rápidamente. ¿Ya? El problema que tiene Chepa, ¿cierto? Una de las prostitutas, ¿cierto? Que ha llegado al prostíbulo porque su novio, que es marino, la dejó botada, segundo, ¿cierto? Creo que se llama el tipo. No aparece como personaje, lo mencionan solamente, así que no es personaje dentro de la obra. Bueno, este tipo la deja botada porque es marino, se va a vivir, entonces todas las otras chiquillas les dicen a Chepa que nunca va a volver, o sea, porque a lo mejor le ha pasado algo, porque en realidad como los marinos, ¿cierto? Tienen amores en cada puerto y qué sé yo. Y ella no solamente tiene este abandono del novio, sino que tiene un doble abandono porque ha tenido un hijo de él, además, ¿cierto? Una guagua. Y como ha quedado prácticamente en la calle, abandonada, y con una guagua, se ha dedicado, ¿cierto? A la prostitución. Es una prostituta recién llegada, podríamos decir. Ya poco tiempo, porque la guagua, ¿cierto? Entiende que nació y qué sé yo. Bueno, porque habla de guagua, a eso me refiero.
O sea, ha pasado poco tiempo desde que se ha visto en esta situación apremiante. Ese es otro conflicto. Ahora, Gilberto, creo que es el hijo menor y el más, uno de los más como nobles del grupo, o el más noble del grupo, de los tres muchachos, se enamora de ella y la quiere bien. Siempre la que la ve bien. Él no sabe que ella tiene un hijo, ¿cierto? Y que obviamente no sabe tampoco que es prostituta, pero sí sabe que ella tiene un novio. Entonces él respeta esa relación que tiene, a pesar de que el tipo todos sabemos que la abandonó, él respeta, ¿cierto? Esa relación que existe entre ellos y ella, ¿cierto? Se deja respetar también. Así que es bien interesante ese conflicto que se disipa prácticamente al final. Otro conflicto que es el que subyace a este conflicto principal y que tiene que ver con el conflicto principal, los hijos de doña Nicolasa son todos unos muchachos inocentes, de hecho, ninguno de ellos, creo que son todos vírgenes, sexualmente hablando, ¿cierto? No tienen experiencia sexual, no, nunca han visto a otra mujer más que su mamá, ¿cierto? Y todos son de buenos sentimientos, ¿cierto? Eh, a diferencia de las chiquillas, que son mujeres que tienen un amplio currículum sexual, porque son prostitutas, ¿se entiende? Y que además son súper picaronas y como que son chicas de ciudad, ¿cierto? Por así decirlo, ¿no? Son más, saben más cosas que ellos, no solo en lo sexual, sino también en la vida en general. Entonces, hay un contraste también en torno a eso, y ese conflicto de ser muy ingenuo, que casi tonto incluso de lo ingenuo, ¿cierto? Con esta viveza o astucia, ¿cierto? Esa picardía que tienen estas chiquillas en particular, por su desempeño como prostitutas, etcétera. En cambio, dice, bueno, en cambio, hacer justamente alusión a eso, que tienen muchas más experiencias, son mucho más astutas que ellos también. También dicen ellos, ellos las reconocen a estas chiquillas como más enrolladas, o sea, como más complejas. Ellos son súper sencillos en todo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en el caso de la Chepa, cuando le dice, "Oh, yo tengo una guagua y ¿qué va a pasar con mi guagua?" Y el tipo le dice, bueno, Gilberto dice, bueno, yo te quiero a ti y tú tienes una guagua, entonces también quiero tu guagua, pero ¿y dónde vamos a ir? Conmigo vamos a ir al campo, que si no hay problema, o sea, no se complican. Son súper sencillos ellos en general. O sea, no son pasados de rollo. Y no son celosos, ni mucho menos, ¿cierto? Por lo que las chiquillas son. O sea, tampoco. Nada, todo súper sencillo. Súper buena onda. La obra, análisis y crítica. Ok, vamos a hablar de la obra. ¿De qué se dijo de la obra? También que es relevante. La obra consta de dos actos. ¿Ya? Esto es súper importante porque es novedoso. Generalmente las obras dramáticas, cómicas, trágicas, ¿cierto? Tienen un- una división una división estructural, ¿cierto? Por número impar, ¿cierto? Son de un acto, de tres actos o de cinco actos. Las obras de género mayor, como la tragedia, las comedias antiguas de la antigua Grecia, son de cinco actos. Los dramas como que se adaptaron a tres actos, ¿cierto? Presentación, desarrollo, conclusión. Y Sivikin hace mucho más sencillo eso, esa presentación, esa idea, ¿cierto? Y dice dos actos, nada más. Uno para contextualizar y otro para resolver, así tal cual. Y dentro del segundo acto se entiende que ahí está el clímax, como el enredo máximo, ¿cierto? Donde está todo más o menos tenso. La escritura de Alejandro Sivikin en relación a esta obra en particular está llena de modismos y de muletillas, como el po, ¿cierto? Oye, po, hablan como del campo. Y en las características del habla popular y vulgar chilena, como la omisión de las palabras, ¿cierto? De letras, como en vez de pueblo dicen pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? En vez de entonces, cambio fónico, ¿cierto? En vez de fue, dicen jue, y algunos insultos criollos que en esa época en teatro, ¿cierto? No se permitía usar garabato, y hasta en la tele dicen, hasta los periodistas dicen de repente garabato, y no deberían, ¿cierto? Y ahí hay algunos insultos criollos que tienen que ver justamente con esta picardía como pejabugre, ¿cierto? Como le dice la mamá a los chiquillos, a Gilberto creo que no me equivoco, en el primer acto.
recursos que pretenden imitar el habla de los campesinos. ¿Ya? Es una imitación, ojo, no es que Siviken haya hecho un trabajo de investigación fónica, ¿cierto? Fonética, perdón, no, lingüística, es una imitación. ¿Ya? Tiene algo de realidad también, por supuesto. Además, la obra está cruzada por canciones, como les decía, el trabajo de Jara, de Víctor Jara, cuecas, adivinanzas y chistes de doble sentido. Está lleno de chistes de doble sentido. Incluso como hay también como coqueteo con el circo. En un momento, por ejemplo, donde están todos peleando, en la última escena, si no me equivoco, don Renato dice, aro, 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 y paran todos así como de pelear, como que queda como en pausa, ¿cierto? Como que le va a llegar un combo a uno. De hecho, al mismo Don Rando creo que le va a llegar un combo. Y dice, aro, 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 para que no le llegue el combo. Entonces toman chicha o vino, no me acuerdo bien. Y después dice, ya, sigamos. Y le llega el combo. Es como típico de circo, o sea, de payaso. Por ejemplo, también está incluido en esa idea. Elena Castedo Ellerman, que es una autora literaria e investigadora, ¿cierto? Y crítica también, habla de que habla acerca de esos modismos, ese lenguaje que utiliza Civic en esta obra, y dice que está desbordado y sin control. Es muy localista, dice, y tiene como efecto que lo valioso de esta obra, lo que quiere decir, lo que quiere representar, se pierda por un público más amplio. Es como, ella se cree que esta obra está como restringida a un público muy específico, que en este caso seríamos nosotros los chilenos nada más, y quizás de una época en particular. Y, y dice el texto que, sin embargo, a pesar de esta crítica que fue muy fuerte para la época, porque en los 80 le hicieron esta crítica, en este libro, ¿cierto? Que está aquí, El teatro chileno a mediados del siglo XX, que fue publicado, ¿cierto? En 1970, 1980. Eh, Esta obra, a pesar de eso, ha tenido muchos montajes, no solamente aquí en Chile, sino incluso en Costa Rica, en Estados Unidos, en México. O sea, el lenguaje no es exclusivo en este caso, ¿cierto? O restrictivo, de hecho, perfectamente se puede representar sin, sin perder en esencia, ¿cierto? El sentido de la obra. Es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, teleseries mexicanas y usan como muchos modismos, o series españolas como La Casa de Papel y usan mucho majo y coño y esas cosas, ¿cierto? Y igual le entendemos, o sea, sabemos a qué se refieren con esas expresiones. Más o menos lo mismo, ya no es tan restrictivo. La obra es considerada como un ejemplo de realismo folclórico poético, ¿ya? Dentro de la cual esta historia teatral chilena es como una pieza clave. Según Eduardo Guerrero, que es profesor y crítico literario chileno, o fue, lo que más atrae de esta obra es la simpleza, la ingenuidad, la nobleza del espíritu de estos jóvenes campesinos. Son nobles de espíritu, a pesar de tener poca educación. Tienen una educación informal porque la mamá los termina, ¿cierto?, de educar. Creo que saben leer y escribir, creo, por lo que dice ella, ¿cierto?, de lo que les ha enseñado. Entonces, tienen una educación informal, o sea, no han ido al colegio, pero la mamá les ha enseñado, ¿cierto?, eh, esta, esta, esta necesidad imperiosa de tener un poco de cultura. De hecho, le enseña modales, cómo sacarse sombrero, ¿cierto?, frente a las damas. En esa época se estilaba mucho eso, ¿cierto? Y en el campo todavía se hace eso. También hay que destacar el tono festivo de la Remolienda, lo poético popular, ¿cierto? Su chispeante diálogo, mucha picardía, y el acento de retrato, ¿cierto?, que hay a propósito y caracterización de los personajes. En este sentido, la apropiación de Sivikin del lenguaje campesino, con sus salidas, con sus expresiones y las sentencias, las frases, ¿cierto?, que tienen, también sus incorrecciones fonéticas, o sea, el accidente gramatical que incide justamente en cómo hablan ellos, por su naturalidad y más que nada destacan, ¿cierto?, porque transmiten belleza y verdad. O sea, es una obra muy honesta en ese sentido, ¿cierto? Y tenemos otros derroteros, Yolanda Montesino, también ahí en una crítica de espectáculos, creo que para La Nación, ahí está el periódico, en el OA, en un diario, ¿cierto?, de la Cuarta Región, también ahí destacando esta presentación, esta obra.
En el Mercurio, ¿cierto? También a propósito del año 2007, otra presentación, ¿cierto? De otro montaje de esta obra con otros actores bien importantes de reconocer. Y esta que es más reciente en el diario Hoy por Hoy, destacando justamente eh, La Remolienda como una obra que no envejece, dice, ¿cierto? Es vigente, muy vigente. Todavía hay gente así, pues, de hecho en el campo, si ustedes van a los lugares más recónditos del campo, pueden encontrar pasos y campesinos, ¿cierto? De este tipo de, como los que salen en esta obra. Preguntas que aparecen en la prueba que son importantes para que ustedes vayan reconociendo y que les vayan a servir para poder tener una mejor notita. ¿Ya? En la pregunta 18 dice, ¿cuál es el principal contraste? Porque hay un contraste, choque, ¿cierto? De mundo, y fíjense que la respuesta correcta aquí debería ser eh, la parte moral. Yo creo que el contraste más importante, el principal contraste, ¿cierto? Es el aspecto moral. Este que está aquí, aquí lo vamos a destacar, ¿cierto? Este sería la letra C, por si acaso. Porque se muestra cómo estos campesinos, desde el punto de vista, ¿cierto? De lo que significa, cómo estos campesinos que son protagonistas tienen estos valores positivos que son esta nobleza, como lo decíamos recién, eh, y que marca, ¿cierto? Su acción en torno, ¿cierto? A estas muchachas que parecen ser malos ejemplos para ellos, ¿cierto? Pero que son, y ellos las transforman a ellas, ¿cierto? Esa bondad como que inunda, ¿cierto? También a las chiquillas. Evidencias que se presentan en el Remoliendo sobre las desigualdades sociales, hay muchas, por el trato del hombre a la mujer, la segregación cultural, la falta de acceso, ¿cierto? A la educación, en general, ¿cierto? Tanto como a los medios tecnológicos, un sinfín, ¿cierto? De aspectos que tienen que ver justamente con estas desigualdades sociales que hay que destacar. Ustedes vean como evidencia, y por eso es importante que investiguen un poquito del contexto de 1960 para que se den cuenta que si esas desigualdades están patentes, ¿cierto? En esta obra, si Stephen King logra transmitir, ¿no es cierto?, esa preocupación por esa desigualdad en particular, que también es denuncia, ¿cierto?, en este teatro, a pesar de que es comedia, ojo con eso. Y al mismo tiempo, la pregunta 21 dice, ¿por qué crees que Alejandro Sirkin quiso hacer una comedia que retratara esta sociedad ¿Por qué una comedia? Porque las comedias, aquí podemos ir explicando, ¿cierto? Esta respuesta, esta pregunta, perdón, las comedias tienen como horizonte de espectadores un público muy amplio. Entonces, el mensaje llega a más gente en particular. Entonces, a todos nos gusta reírnos, pues, entonces, si todos vamos al circo, vamos a ver, ¿cierto? Eh, a los chistosos que están en la calle, nos detenemos, ¿cierto? A ver las rutinas cómicas en el Festival de Viña, cuando había Festival de Viña, etcétera. Y es de alguna manera el mensaje del humorista, del cómico, ¿cierto? Específicamente en este caso de la comedia, de las obras teatrales cómicas, obras dramáticas cómicas, perdón, es un mensaje que está pensado para un mayor público. No solamente para hacerlos reír o entretenerlos, sino también a través de la risa, también una reflexión. La catarsis se produce, ¿cierto? Justamente en ese sentido por la reflexión que genera lo que nos están mostrando y de lo que nos estamos riendo, que generalmente es algo que a nosotros mismos nos representa. O sea, como que nos vemos representados ahí, de alguna manera, ¿ya? Estoy diciendo que seamos guasos, ni mucho menos, pero se entiende, digamos, que por ahí va la cosa, ¿ya? Así que para que agarren la pregunta y desarrollen esa idea. Bueno, ya lo mencioné, esta idea, ¿cierto?, de que los chiquillos tan bondadosos y todos, tan buenos y tan nobles y todo, ¿cierto?, que transmiten esta nobleza a estas mujeres, que sí son nobles y sí son buenas en general, ¿cierto?, pero han tenido esta mala fortuna de tener una vida dura obligadas un poco, ¿cierto?, a trabajar como prostitutas, pero ellas no quieren esa vida, ellas no están cómodas como están, quieren cambiar y ven en esta oportunidad, ¿cierto?, de casarse, una característica también de la época, ahí tenemos otro elemento social, ven en esta posibilidad de casarse también eh, podríamos decir como una segunda oportunidad, por así decirlo.
Eso es una característica fundamental de la comedia, ¿ya? Que los personajes, por muy malos que sean, ¿cierto? Terminan siendo buenos y todos terminan felices y contentos, ¿ya? Bueno, hay menos los que entraron al final al prostíbulo y dejaron la tole tole. Ahí está la remolienda, entonces la prueba ya está disponible en Webclass para que la vayan a hacer. Yo prefiero que vean, si los que vienen a presencial mañana, vean la clase de mañana, porque ahí vamos también a trabajar alguna cosilla que les va a dar algún puntito, ¿cierto?, para la prueba. Así que, como premio, ¿cierto?, a la presencialidad. Cuídense mucho, chiquilines. Nos vemos. Saludines. ¿Ahí alguien me quiere decir algo? Chao, profe, Ah, la cuídese. prueba, la prueba está hasta mañana viernes, pero si es necesario, la puedo extender dependiendo de cómo se vayan comportando ustedes, ¿cierto? En la respuesta. Puede estar extendida hasta el lunes. Así que depende cómo vayan respondiendo ustedes, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos. Chao, Fabián. Chao, lindos. Pórtense bien, cuídense. Los vemos Chao, profe. mañana. Chau, chau. Chao, profe.